Hermanos, amigos, en esta hora estamos muy contentos, bendecidos con nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar con ustedes en este día martes para la gloria del Señor. Así que vamos a compartir siempre una reflexión que Dios ha puesto en nuestro corazón para poderlo compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros estamos firmes en nuestras convicciones, cómo mantenernos firmes, cómo estar totalmente seguro de que nosotros estamos firmes en nuestras convicciones. Y vamos a ver, hay mucho en la Biblia acerca de hombres, mujeres de Dios que preferían la muerte antes que negarse, antes que ofender a Dios. Y a pesar de los problemas, de las circunstancias, la mayoría de la palabra de Dios, hombres y mujeres de Dios tuvieron momentos muy difíciles, muy complicados en su vida. Pero a pesar de todo, ellos se mantuvieron firmes, creyendo en que Dios iba a pelear por ellos, en que Dios iba a estar a favor de ellos. Y vamos a buscar en la palabra del Señor. Les traigo aquí un pasaje bíblico en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14, y vamos a tomar ciertos textos bíblicos de allí, en lo cual habla acerca de estos hombres que usted ya conoce muy bien, la palabra de Dios en el libro de Daniel acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Tres jóvenes príncipes escogidos, brillantes, con unción del cielo. Ellos estaban en el lugar de Babilonia, donde estaba el rey Nabucodonosor, que había construido una estatua muy grande, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero lo que quiero llevarme a esto es la convicción que ellos tuvieron, que prefirieron morir o ser sacrificados antes que renunciar a lo que ellos tanto habían creído. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes en las convicciones, firme en lo que la palabra del Señor dice acerca de tu vida, acerca de mi vida. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, esa es la base que vamos a tomar, versículo 14, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Antes de todo esto había un veredicto, que toda persona al escuchar el sonido de los instrumentos, de la zampoña, del salterio, de todos los instrumentos, del arpa, de la trompeta, de todo tipo de instrumentos, tenía la gente que postrarse y adorar esa estatua que había construido el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor en aquel tiempo era una persona poderosa en la tierra, y entonces toda persona tenía temor, tenía terror al escuchar el sonido de los instrumentos musicales, porque tenían que postrarse ante ese Dios que había construido el rey Nabucodonosor. Era premiante lo que pasaba en ese momento, era un veredicto de muerte las personas que no obedecían el veredicto del rey. Entonces, estos muchachos, cuando el rey Nabucodonosor les preguntó si era verdad, estos tres jóvenes no eran cualquier persona, eran príncipes de Israel. Eran personas llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, y tenían, el favor de Dios, que todo lo que tocaban, todo lo que hacían era prosperado. El rey Nabucodonosor sabía quiénes eran ellos. Y ellos estaban prácticamente como esclavos, pero estaban sirviendo al rey Nabucodonosor como consejeros de ellos en las provincias que en ese momento estaba gobernando el rey Nabucodonosor. Entonces mandó que todo mundo se postrase al sonar de los instrumentos ante aquella estatua. Y como siempre en cualquier situación hay personas llenas de envidia, llenas de odio, ellos empezaron a llevar falso testimonio ante el rey Nabucodonosor, porque no se querían postrar, pero de una forma como que ellos habían, en el sentido de que ellos se burlaban de lo que el rey Nabucodonosor estaba haciendo, cuando ni por cerca Sadrach, Mesach y Abednego no estaban haciendo eso. Simplemente tenían convicción que el único que se iban a postrar, a quien ellos iban a adorar, era Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 15: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Una pregunta que hace el rey Nabucodonosor. ¿Y qué Dios
dice la palabra de Dios, ¿y qué Dios os podrá librar del horno de fuego ardiendo? Y entonces dice la palabra que Sadrach y Mesach dieron una respuesta contundente. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estos jóvenes estaban totalmente convencidos de que ellos a quien amaban, a quienes servían y a quienes adoraban era al Dios de los cielos. Yo no sé usted, mi amado hermano, qué tipo de problema está pasando, donde el enemigo te está empezando a ti a acusar o te está empezando a ti a hacer que sea premiante el que tú renuncies a Dios, o el que tú murmures o el que tú te postres ante tu problema. Porque nosotros muchas veces no nos inclinamos ante ídolos de yeso, pero sí nos inclinamos ante los problemas. Sí nos inclinamos muchas veces ante el dinero. Muchas veces nos inclinamos a uno mismo. Y en la verdad de las cosas, cuando esta enseñanza de Sadrach, Mesach y Abednego, que era premiante, era una muerte definitiva, era un horno de fuego que lo estaba esperando a las personas que no obedecían el veredicto. Yo no sé, mi amado hermano, qué estás pasando tú, pero el Señor sí lo sabe. Yo te quiero decir algo. El Señor que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego también está contigo en esta tarde. Pero ¿a quién te estás postrando tú? ¿A quién te rindes tú? ¿Te rindes tú a los problemas? ¿Te estás rindiendo tú a las circunstancias? ¿O te estás rindiendo totalmente al Señor? ¿O tu confianza es Dios? Decía el salmista David, alzaré yo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. David totalmente, él estaba convencido que su provisión, que su ayuda no venía del hombre, no venía de la circunstancia, sino que venía de aquel que hizo todo y que tiene el control de todas las cosas. Yo te quiero decir en esta hora, tu socorro no debe depender de un hombre, una mujer, de problemas, de circunstancias. Tu socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Tú y yo no tenemos que tener temor, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario toda ansiedad, toda circunstancia, toda enfermedad, todo problema. El Señor lo llevó, todo dolor, porque cuando la Biblia dice dolor, no solamente está hablando de dolor físico, sino también dolor emocional, porque muchas veces nosotros pasamos con dolores emocionales en nuestra vida, no quizás físico, pero sí emocionalmente, alguna herida, alguna ofensa, se nos murió algún ser muy amado y todavía no hemos superado esa pérdida. Entonces el Señor llevó todo eso, lo llevó todo en la cruz del Calvario para que nosotros, óigame bien, estuviéramos plenos en esta tierra. Y el mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego está contigo en esta hora. Lo interesante es que estos muchachos le respondieron al rey que no era necesario responderle sobre ese asunto. He aquí, dice uno de ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Óigame, qué poder que tenía en la boca estos muchachos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Usted puede decir en esta tarde, usted puede decir en esta hora, mi Dios, mi Padre, mi amado, me puede librar de cualquier problema, de cualquier circunstancia, y me puede librar de la misma muerte, porque Dios va delante de ti. No tengas temor. Como estos muchachos, ellos dijeron, nuestro Dios a quien nosotros servimos. ¿A quiénes sirves tú? ¿A quiénes clamas tú? ¿Quién es tu pronto auxilio? ¿Ah? ¿Quién es tu ayudador? Nosotros tenemos a dónde ir, tenemos a quien clamarle. Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar, óigame bien, un hombre experimentado en tormentas, un hombre experimentado para nadar, era su empresa, era su oficio, el nadar en aguas profundas. Pero cuando estaba la tormenta y se estaba hundiendo, dice la palabra que él clamó al Señor y le dijo, Maestro, sálvame que perezco. Al instante el Señor lo sacó de ese lugar donde se estaba hundiendo en el mar.
Entonces Dios mismo también, cuando yo le clamo al Señor, Él mismo me va a ayudar, Él mismo peleará por mí. El Señor le dijo al pueblo de Israel y le dijo a Moisés: usted tranquilo, yo voy a pelear por vosotros, ustedes estén tranquilos. Dios te dice en esta tarde: tranquilo mi amada, tranquilo mi amado, el Señor peleará por ti. Tan solamente mira cómo el Señor derrotará a esa enfermedad, mira cómo el Señor te levantará de ese lugar donde has caído. El Señor te levantará porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá. Ahorita nosotros podemos clamarle al Señor con amor y ¿sabe qué? Te escuchará, porque Él escucha la oración. Y más cuando viene una oración de convicción, oración con fe. Estos muchachos tenían convicción, tenían determinación, tenían fe, que sabían que Dios los iba a rescatar de ese lugar. Pero lo interesante es esto también, cuando dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y como te digo anteriormente, no estamos hablando de estatuas de yeso. Nosotros mismos hemos levantado el orgullo como un Dios. Hemos levantado la enfermedad como un Dios. Hemos levantado nosotros muchas veces los problemas como un Dios. Hemos levantado las circunstancias como un Dios, y no estamos viendo el Dios todopoderoso, en el cual Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice en la Biblia: clamarán un justo y Jehová los escuchará. Jehová está atento a tu oración. Pero cuando tú le clamas, y estos hombres, tú tienes que tener convicción, mi amado. Dios puso una medida en nuestro corazón que se llama fe. Y dice: como un grano de mostaza. No te pide un árbol, no te pide una fruta grande, un grano de mostaza. Dios puso una medida, y con esa medida de fe, Dios puede hacer proezas en tu vida. Dios te puede levantar, pero tienes que tener convicción, tienes que tener certeza, tienes que creer la palabra de Dios. Y dice la Biblia, estos muchachos con esa convicción, y dice: no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que se calentase el horno de fuego. Óigame bien cómo dice: que se calentase el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Había algo que se apremiaba, había algo que tenía que cumplirse. Estaba el horno de fuego, pero se mandó a calentar 7 veces más, porque el rey se molestó cuando estos muchachos tenían convicción que ellos servirían a Dios, incluso hasta la misma muerte. Yo no sé usted ante quién se inclina. Por eso le tenía anteriormente: hay tantos problemas que nosotros le tomamos nosotros como importancia, cuando nuestro Dios tiene todas las cosas a nuestro favor. Pero yo debo de creerle al Señor. Es que esto es de creer, mi amado. Esto es de tener determinación. Esto es de tener fe. Dice la Biblia que nosotros nos debemos de mantener como viendo al invisible, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué estás buscando tú en Dios? Si tú buscas a Dios, tendrás tu premio, tendrás tu galardón, porque tú te has movido aún sin verlo, pero has creído en tu corazón. Entonces mirarás la gloria de Dios. Estos muchachos no miraban a Dios, pero sabían que Dios estaba en su asunto, y ellos decidieron. Y mire cómo dice acá: cuando se calentó el horno de fuego 7 veces más, dice la palabra de Dios, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea que era rápido, era de golpe, era rápido, que tenía que hacerse eso, y como había una orden apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos hombres que llevaban, aquellos verdugos que llevaban a estos 3 muchachos, estos 3 cipotes que lo llevaban, y ellos se quemaron, y los muchachos cayeron, aquellos 3 varones cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Lo interesante, nosotros conocemos la historia porque se nos enseñó en la escuela dominical, pero cuando ellos lo vivieron en realidad. Y quizás nosotros, déjame decirte, literalmente hablando, estamos pasando por un montón de problemas y circunstancias donde podemos considerarlo como un horno de fuego. Pero tú no estás solo. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días.
Todo, cuando dice todos los días, es todos los días. No 1 hora, no 2 horas, es siempre. Pero yo tengo que creerlo y tengo que tomarlo en cuenta. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no vamos a servir, porque nosotros hemos determinado servirle a Dios, aún hasta la misma muerte. Por eso le dijo: no te vamos a obedecer a ti, oh rey, y nuestro Dios nos puede librar, y sepas que si no lo hace, tampoco nosotros vamos a ofender a Dios. Pues nosotros debemos de creer la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y le dijo: mire, cuando usted tiene convicción, cuando usted le ha creído a Dios y que no lo mueve nada, no lo mueve la economía, no lo mueve la enfermedad, no lo mueve la circunstancia, usted se mantiene creyendo en que Dios es fiel. Entonces dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué significa esto? El mismo rey, fueron abiertos sus ojos y vieron que estos muchachos estaban atados, y vieron que estos muchachos estaban amordazados. Óigame, y el fuego estaba 7 veces caliente, pero dice que miraban a los 3 que caminaban, pero había otro, dice, por eso dice que miraba 4. Y el mismo rey reconoció de que ese cuarto era el mismo Jesús que estaba paseándose con Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba caminando el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el horno de fuego. ¿Qué te quiero decir esto? Cualquier problema que estés pasando, cualquier tribulación que estés pasando, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está contigo caminando en ese lugar. No tengas temor, mi amado. Tan solamente cree, ten convicción, ten determinación. Cree lo que la palabra de Dios dice. Cree lo que el Señor puede hacer en tu vida. Cree lo que el Señor puede hacer en tu familia. No tengas temor. Vendrán las circunstancias que estás en medio del fuego, pero Dios está a tu favor. Jesús está caminando contigo. Y cuando Jesús está contigo, tranquilo. Todo tiene solución cuando mi Padre Celestial está a nuestro favor. Así que levántate en el nombre de Jesús. El rey Nabucodonosor reconoció quién era el Dios de estos muchachos. El mismo rey que había mandado un veredicto de muerte para aquel que no se inclinaba al sonido de los instrumentos, él mismo reconoció que a quien estos muchachos le servían era el Dios Todopoderoso. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Y aquí Dios no aparece con D minúscula, sino con D mayúscula, que eso da a entender de que el Dios de los cielos, el Dios a quien nosotros servimos. Entonces dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego. Óigame, hermano, Dios está a tu favor. Usted no tiene que tener absolutamente temor de nada. Todos nosotros, todo ser humano pasa por fuego. Todo ser humano pasa por angustias. Todo ser humano pasa por temores. Todo ser humano pasa por preocupaciones. Pero todo aquel que tome en cuenta al Señor y tiene determinación y tiene convicción y tiene fe, el Señor caminará contigo. Y dice la palabra de Dios que aunque camines por las aguas no te anegarán. Aunque pases por las llamas, el fuego no te va a quemar, porque Dios va contigo. Esto es de creer, mi amado, de creer, de tener determinación como estos jóvenes lo tuvieron. Preferían la muerte antes que ofender a Dios. Por eso dice: a nuestro Dios a quien nosotros servimos, sepas, oh rey, que nosotros no nos vamos a inclinar a lo que tú has hecho. Y usted no se incline ante el problema, no se incline ante la tormenta. Usted crea que el Señor va delante de ti y que Él le dará la victoria, porque fiel es nuestro Dios, fiel es nuestro Padre. Nosotros no estamos solos. Sadrach, Mesach y Abednego no estaban solos. El rey Nabucodonosor, él mismo empezó a confirmar, y él vio con sus ojos de que no estaban solos. Estaba el Hijo, estaba el Todopoderoso, y el mismo rey reconoció: siervo del Dios Altísimo.
el mismo rey reconoció. La gente reconocerá de que Dios está contigo. El mundo reconocerá de que tú le sirves a Dios, porque tú le has creído al Señor. Así que en esta hora, vamos adelante. Esto es de avanzar. No estás solo, no estás sola. Vamos, tenemos la victoria en Cristo Jesús. La victoria en nosotros es segura cuando tomamos en cuenta al Señor y cuando tú no te rindes ante las circunstancias, cuando tú no te inclinas ante las circunstancias, sino que tu dependencia viene absolutamente de Dios, que tu dependencia viene de aquel, como dijo David, mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga. Sigamos adelante, vamos adelante, no estamos solos. La victoria es segura en Cristo Jesús. Te animo, mi amado, a que invoques el nombre del Señor, porque tú, si le sirves a Dios, el Señor peleará por ti y la victoria es segura en el Señor. Bendiciones, la gracia de Jesús sea sobre tu vida y sobre los tuyos, en el nombre de Jesús.